Mientras más los equipos de datos están conectados con el negocio y saben lo que le están pidiendo, mejor. Entonces, si hay algo que yo siempre fomento es Data Scientist, Data Steward, Machine Learning Engineer, etc. Vayan a sentarse con el negocio, vean su proceso, vean cómo hacen la campaña, vean cómo van y ponen el producto en la góndola, vean cómo sale el camión desde el centro de distribución y llega hacia la operación. Y que hagan preguntas, porque también muchas veces sacar estos roles de la zona confort. La única forma que tenemos para entender de que en verdad lo que necesita el negocio es ir a sentarse con ellos y entender in a day off el analista de pricing, persona que hace las comunicaciones de marketing. Lo otro, y que yo encuentro que fue clave, las personas que están en mi área, todo esto, son personas del negocio. Yo literalmente no he contratado a ninguna persona que desarrolle iniciativas que no haya estado en el negocio anteriormente. Porque al final, por lo menos en mi experiencia, es mucho más fácil enseñarle a una persona cosas técnicas o que aprenda haciendo a enseñar a una persona conocimientos que se adquieren en años de estar en una gerencia o de estar en un área o habilidades blandas o ir a conocer una gerencia entera y poder meterse a la cultura de esa gerencia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Experience, el podcast de Soho donde conversamos con los y las líderes que están transformando las industrias desde adentro con estrategia y ejecución. Hoy salimos fuera de nuestro estudio tradicional, estamos en Santiago de Chile por el Innova Summit y la verdad les recomendamos a todos seguir conectados, vean el evento, va a estar grabado. Recuerden que si esta conversación les aporta valor, se pueden suscribir al canal y activar las notificaciones. Es una forma para apoyarnos, para seguir difundiendo y seguir trayendo gente increíble a este canal. Hoy vamos a estar hablando del activo más valioso del siglo XXI, los datos. Pero no como un concepto abstracto, sino de cómo los datos se convierten en un motor para el negocio. ¿Cómo podemos pasar de tener terabytes de información a tomar decisiones que impacten la última línea? ¿Cómo se construye una cultura donde el dato no es propiedad de un área, de un silo o un espacio cerrado, sino se convierte en un lenguaje de la organización y la forma en que nos comunicamos y tomamos decisiones? Para descifrar esto, tenemos a una líder, a una crack que está en el epicentro de esta revolución, que está liderando cómo convertir este lenguaje común dentro de las organizaciones. Fiona Ruckert, ingeniera civil y magíster y actual Head of Data Value en Walmart Chile. Fiona, qué placer tenerte en el podcast hoy. ¿Cómo estás? Todo bien, Martín, muchas gracias. El placer es mío. Me encanta y muy emocionada de estar acá y de deleitar a todos los que nos están escuchando y ojalá viendo también. Sí, así que gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Sé que tu agenda, como la de todos los invitados, siempre las agendas son tiranas. Así que no perdamos el tiempo, vayamos de una. Y voy a empezar por la definición de tu cargo, que es una de las cosas que conversamos y que realmente llama la atención y que lo que no lo escucharon es Head of Data Value, ¿no? Head of Data, ¿verdad? Entonces, esa palabra value, valor, creo que le cambia mucho y le da sentido o dirección muy clara a tu trabajo, pero quiero que vos le cuentes un poco a la audiencia sobre qué es esto de Head of Data Value y cómo llegaste hasta aquí, porque venís de innovación, transformación digital, de una cantidad de historia y de camino en recorrido en este mundo de la tecnologización y la digitalización, así que contanos un poquito más. Obvio. Bueno, primero que todo, madre de 2 niños, siempre importante decirlo, lo personal. Soy ingeniera civil, magistrada. Yo me magistré en algo que hace más de 10 años y creo que muy poca gente conocía, en cómo la sustentabilidad iba con los datos. Pero sí, luego después de mis periplos ahí por la universidad y por mi magíster, no sabía muy bien qué hacer. Yo creo que como todas las personas en sus veintitantos, y yo pasé por consultoría estratégica, finanzas corporativas, después de una innovación, experiencia de cliente, y así, pero siempre muy pegada a los datos, como que siempre iba a sacar cosas, iba a pedir, muy conectada a la tecnología también. Y llega un minuto hace más de 6 años o 7 años que estaba en una de mis antiguas pegas y me di cuenta que estaba en experiencia de cliente, su gerente, y yo necesitaba mapear cómo medir los KPI, los touch points más importantes del journey del cliente, de todo este ciclo de vida. Entonces yo iba, tocaba la puerta, hola, equipo de data, ¿cómo están? Oye, ¿sabéis qué? Es que necesito este dato, necesito datos. Mira, ¿sabéis qué? Era tanto lo que hinché
por todos los datos que llega un momento mi jefa, llevaba 3 meses en el cargo de todo esto, y mi jefa dice, ¿sabes qué, Fiona? Toma el área de datos. Te la doy completa. Ahora tú Lidérala. sos tu propio problema. Vale, ahora da. Lidérala, porque en verdad tú eres la que más lo está usando, la que más sabe dónde va, la que está haciendo mucho más análisis, etc. Entonces, ahí empezó esta trayectoria y me ha encantado. Siempre en los últimos 6, 7 años estaba muy ligada a la data, pero cuando se me presenta esta oportunidad, que me llaman de Walmart y me dicen, necesitamos una Head of Data Value, y yo, lo mismo que tú, ¿qué es una Head of Data Value? Por favor, explíqueme. Conozco al Head of Data, conozco distintos cargos. Me dicen, no, es la persona que se encarga de darle valor, de comunicarla y de desarrollar la estrategia de los datos. Me encantó. Y ahí me enamoraron y acá estoy. Épico, épico. Primero, felicitaciones porque por las ganas de probar cosas diferentes, ¿verdad? Yo creo que este mundo del mundo de la transformación digital está poblado de muchas personas que les ha pasado eso, que de repente no tenían claro hacia dónde iban, porque es un mundo que se está construyendo a medida que lo vamos haciendo. Entonces, no hay estos caminos de carrera tradicionales, ¿verdad? Yo a veces le llamo, y justo escribí algo de eso ayer, como que en realidad es una matriz de crecimiento, no es la clásica carrera, ¿verdad? Sino que es una matriz de información y de opciones que uno va tomando y que se van complementando, ¿verdad? Pero no es que es la clásica carrera, no, es que yo para ser el CTO, tengo que empezar a hacer esto, y es una clásica escalerita de pasitos, sino que esto es realmente un laberinto que uno va recorriendo, ¿verdad? Pero me rompió la cabeza el hecho de que obviamente me hace todo el sentido. Una vez que está definido el data value, decís, me hace todo el sentido. Pero en realidad es que es raro que antes, no sé, que no sea tan común que se lo cuestionen. Muchas veces nos quedamos con el concepto capaz que es como como minería, ¿no? Y es como, hay que ir a buscar el dato y el dolor es ir a buscar el dato, pero no de entregarle valor al dato. ¿Y qué hago? ¿Me entregás acá, como que me digan, de repente me entregas, toma una tonelada de cobre? ¿Y yo qué hago con esa tonelada de cobre? No, acá tenés las cosas construidas, el mismo cobre, pero transformado en valor, ¿verdad? Acá tenés cañerías, acá tenés cables, acá... Me imagino que va mucho por ese lado, ¿verdad? Esta capacidad de transformar la información en sabiduría, como decían también Exacto. en la filosofía. Sí, sí. Y pasa mucho que todo el mundo sabe que los datos son importantes, pero en verdad, poca gente sabe el por qué son importantes. Y yo creo que eso también va mucho a lo que yo me dedico en el día a día, de que es desentrañar eso, Ujú. que es como, oye, nos pasa mucho, y en todos mis trabajos, fío, es que necesitamos este dato, pero ¿por qué? ¿Y pero por qué? Y te lo juro que yo debo preguntar 15 veces por qué en todas las reuniones que me piden cosas. Hasta que al final a veces llegamos en que no necesitan el dato, necesitan el mail, a veces necesitan un mensaje con el dato, o a veces efectivamente necesitan un dashboard o un modelo o algo un poco más, o a veces era otro distinto dato. Entonces, ahí está la magia de sacar el valor de los datos. En este rol, que no sé si era nuevo para Walmart, pero nuevo para ti, ¿cuál sentís que es el paradigma fuerte que tuviste que romper para, de alguna manera, empezar a construir una cultura de data value? ¿Dónde fue o dónde te encontraste de repente, esos espacios que ya sean paradigmas o barreras que de repente, como esto que decís, de repente la gente no sabe para qué datos, pero siempre no, necesito datos, ¿verdad? Como, ¿dónde están esos paradigmas, esos cambios que tuviste que de repente resignificar? Te diría de que, y no solo en Walmart, solo que en Walmart lo tienen muy bien alineado y muy bien desentrañado, pero una de las cosas que yo creo que es clave para este rol de data, que podría llevar el apellido de Value o no, es que nosotros no hacemos los datos solos. Como el sacarle el valor a los datos no lo hago yo, no lo hago Fiona, no lo hace mi jefe, no lo hace el área de data, sino que es algo que tenemos que hacer en conjunto. Entonces, yo voy a sacar el valor de los datos y los voy a ayudar y los voy a guiar y obviamente lo puedo liderar, pero junto contigo, porque si el negocio no me muestra hacia dónde vamos, si no me piden cosas, si yo no les puedo hacer preguntas, si no podemos tener muchas conversaciones específicas de por qué me están pidiendo eso, nunca vamos a sacar el valor. Entonces yo te diría que el paradigma más importante fue romper eso, fue como no, o sea, a mí me contrataron porque yo los voy a guiar, pero esto lo vamos a co-construir y ustedes me tienen que dar de su tiempo, porque si yo lo hago sola no me voy a llevar a ninguna parte.
bien, bien potente eso, porque al final creo que el lenguaje, o de alguna manera, capaz que es una desviación medio pseudocientífica de nuestro entendimiento, ¿no? Del mundo científico. Es como, no, no, es que ahí están los datos, y como que supuestamente el dato es una especie de varita mágica que hace que todo tenga sentido. Pero en realidad el mundo de los humanos, no, las cosas no funcionan así, ¿verdad? El mundo de las organizaciones es el contexto el que te da sentido. O sea, una misma canción en un contexto y otro puede ser completamente creepy o completamente alentadora, y lo que cambió fue el contexto. Entonces, eh, es súper potente que al final esto de vuelta rompe el paradigma de que, así como los datos no pueden vivir en silos, tampoco la interpretación de lo mismo puede vivir en silos. La interpretación es una co-creación que implica que les pongas ese entendimiento alrededor de lo que significan, ¿verdad? Las cosas. Mm, sí, exacto, 100%. ¿Y cómo pasás del dato a la información? ¿Verdad? Porque creo que está ahí, y un poco me estabas diciendo con el tema de la co-creación, pero como para poder profundizar en ese, más en el tema, es siempre de vuelta, la data, y hablan de la data estructurada, no estructurada, data completa, incompleta, lo que sea, pero ¿cómo se pasa a tener información y después cómo realmente se convierte en cosas accionables, ¿no? Porque me imagino que una empresa como Walmart, data no es algo que le falta, datos, no hablemos de data, información de alguna manera es lo que tiene de sobra, pero ¿cómo se convierte eso de la información en planilla o en base de datos a acciones, a resultados? ¿Hay un camino, que tú hayas seguido, que veas que es como normal o estándar a seguir? Mira, acá tengo hartos tips de toda mi trayectoria y cosas que estamos implementando hoy en día. Te diría de que uno es que la gente suele confundir mucho que el equipo de data es, como bien tú decías, hacen el dato y se quedan ahí. Y están todo el rato como planillando y codificando. Bla, bla, bla. Y nosotros hemos encontrado, y esto yo creo que la literatura también lo apoya mucho, es que mientras más los equipos de datos están conectados con el negocio y saben lo que le están pidiendo, y más tiempo le dan para saber por qué están pidiendo lo que están pidiendo, mejor. Entonces, si hay algo que yo siempre fomento es data scientist, data steward, data machine learning engineer, etcétera. Vayan a sentarse con el negocio, vean su proceso, vean cómo hacen la campaña, vean cómo van y ponen el producto en la góndola, vean cómo sale el camión desde el centro de distribución y llega hacia la operación. Eso es lo primero. Y que hagan preguntas, porque también muchas veces sacar estos roles del equipo, de la zona de confort. O sea, yo al principio cuando hablaba con mi jefatura y el staff, era como, oye, le tenemos que pedir esto. No, pero es que nos van a decir que no, se nos van a ir. Y yo, la única forma que tenemos para entender de que en verdad lo que necesita el negocio es ir a sentarse con ellos y entender, in a day off, el analista de pricing, la persona que hace las comunicaciones de marketing, etc. Lo otro, y que yo encuentro que fue clave, es que las personas que están en mi área de todo esto, que son la conexión con el negocio, son personas del negocio. Yo literalmente no he contratado a ninguna persona que desarrolle iniciativas que no haya estado en el negocio anteriormente. Todas las que yo he contratado, ahí me dicen, Fiona, necesitáis a alguien que haga la conexión con comercial y da toda la iniciativa comercial, y yo voy a buscar una persona comercial. O sea, si es que esa persona no sabe, ¿quién más va a saber más? Eso es, y te morí la cantidad de problemas que te ayuda a resolver. Porque al final es, y disculpe si paso a llevar acá gente, pero yo, por lo menos en mi experiencia, es mucho más fácil enseñarle a una persona cosas técnicas o que aprenda haciendo a enseñar a una persona conocimientos que se adquieren en años de estar en una gerencia o de estar en un área o habilidades blandas o ir a conocer una gerencia entera y poder meterse a la cultura de esa gerencia. Entonces nosotros hemos decidido por eso. Por último es iterar, iterar, iterar y comunicar, comunicar, comunicar. Y nosotros ahí tenemos algo demasiado importante en Walmart, que es lo que no se comunica no existe. Da lo mismo que hagamos el mejor modelo, da lo mismo que nos sentemos 80.000 veces con la misma persona o con el VP o con el gerente. Si no se comunica, no existe. Esta parte me, me hace acordar, y creo que también tiene que ver tal vez con tu formación de consultora al principio, ¿verdad? Es Mm, eh, la clave de estos equipos que son transversales, ¿verdad? Que cuando nos toca trabajar en equipos mm, transversales es que no podemos estar pasivamente esperando.
al negocio. Tenemos que salir activamente como consultores ahí a meternos al negocio. Y si no tenés esa gana, esa chispa de querer ir y conectar y entender más en profundidad por qué pasan las cosas, te vas a quedar en una capa muy superficial de entendimiento del problema por lo general. No significa que no puedas entenderlo, pero te va a faltar el contexto, te va a faltar, me cuesta la palabra en español y perdonen, me lo voy a buscar después, pero el nuance que dicen los americanos, Mm, mm, tu conocimiento de que viene de la experiencia y de la la esencia. esencia de lo que está Mm. sucediendo y por qué está sucediendo. Eh, y, y- y obviamente lo que decís es, claramente, y de vuelta, sin pasar a llevar a la gente que realmente se formó técnicamente, y sabiendo que hay un nivel de especialización que es hipertécnico, que obviamente requiere todo un camino, ¿verdad? De por sí, el conocimiento de lo que está pasando en un área, en una industria, viene del roce con la industria y con el área, no viene del conocimiento de un planilleo nada más, o de la lectura de una planilla, o la lectura de un reporte sobre la industria. Viene de entender a profundidad de por qué están sucediendo las cosas, de haberse estado en el momento, en las gerencias, haber conocido las ferias, haber conocido lo que pasa con los proveedores, lo que pasa con los clientes, lo que pasa en la planta, lo que pasa en la producción. Y es ese conocimiento que es súper difícil de después de transferir. Y por eso me encanta la idea de decir, prefiero traer a la gente del negocio y convertirla más en especialista, y que aprendan de ciertas cosas, a que traer gente técnica y que aprenda el negocio, porque a veces es mucho más difícil ese camino de conocimiento. ¿Y haces una mezcla en tus equipos como de tanto gente más técnica como gente más de negocio? ¿O cómo manejas esa dualidad de ser hipertécnico y, y tener conocimiento de contexto? Lo técnico lo van aprendiendo con el tiempo y siento que ese es como en verdad, lo que requiere mi área, más que eso es entender los procesos, la estrategia y entender las necesidades del negocio en sí. Entonces, yo no tengo las especialidades técnicas, para que sepan, eso está en otra parte de la gerencia y los tienen mis pares. Así que trabajamos todos en conjunto, pero de lo que estaba hablando, de hecho, me dio un ejemplo demasiado bueno que nos pasó hace poco. Y es un ejemplo que va a ser muy burdo, pero inteligencia artificial para arriba, para abajo, todo lo queríamos aplicar, ya, etcétera. Llegan y dicen, oye, pero GenAI para imágenes. O sea, obvio, la panacea. Lo ocupamos en comunicaciones, lo ocupamos ocupémoslo en e-commerce, marketplace, dale, por favor. ¿Y sabéis qué? Llega alguien que llevaba mucho tiempo en el negocio y dice, pero ¿sabéis lo que en verdad le va a solucionar la vida a la gente que crea contenido? Los textos. Eso es lo que por lejos más tiempo le toma. Antes de hacer eso otro, que tiene mucho valor, dediquémonos a esto. Le liberamos mucha hora humano y después nos dedicamos a las imágenes, que hoy en día no era pain in the ass, lo tienen subcontratado. ¿Cachai? Entonces, son ese tipo de cosas que uno va diciendo como ahí es donde en verdad disfruto de tener estos equipos multidisciplinarios que vienen de otras áreas, que ya vienen con ese nuance, como tú dices. Em, y bueno, y para responder la pregunta, que yo creo que ya lo hice, lo técnico lo van aprendiendo y si lo necesitan se refuerzan y ahí está siempre el peer, el amigo, el compadre, el compañero de pega que siempre está dispuesto a enseñar y o si no está Santo Google, YouTube, Microsoft, O etcétera. ChatGPT. O Hoy en ChatGPT día. también. Hablando de esa capacidad del GenAI para solucionar ciertos temas, una de las cosas que es el riesgo y hablando y conectando con la comunicación de ustedes hacia afuera, ¿verdad? Como data value desde el punto de vista de comunicar. Porque todos hemos visto increíbles ideas morir en un PowerPoint que nadie entiende, ¿verdad? Y pasarse de técnico. Entonces, ¿cómo logran ustedes de repente transformar la data a, a- a entendimiento de gerencias o de toma de decisiones de gente que está muy fuera de todo el ambiente técnico y el ambiente de por qué esto es importante o por qué lo tenemos que pensar de esta manera y pasar el entendimiento, ajá, sí, lo entendí, no, claro, esto está toda la razón, sí, hay que ir por ese camino. Que me parece que también eso es, para los que lo están escuchando y que muchas veces uno se pierde en esas capacidades de presentar y convencer, ¿verdad? Mira, te diría, no sé si acá el público ha habido del cine, pero yo amo la película Inception.
y yo creo que es algo que he ocupado hace mucho tiempo desde que vi la película y yo trato de hacer mucho Inception. De hecho, cuando hay algo de que siento que queremos empujar o que queremos ir a decir o que queremos que algún VP se quede o algún gerente o algún equipo, hacemos mucho Inception. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ir a plantar una idea porque sabemos de que una iniciativa, una solución le va a traer mucho retorno a un área, a un negocio, pero ellos todavía no lo están viendo porque puede ser algo muy técnico, vamos y de a poquito empezamos, oye, y este proceso, y qué, ay, mira, y si te tinca y hacemos esto, pero te muestro lo que podemos llegar. Ah, ya, oye, pero esto lo hiciste tú, no lo hicimos nosotros, se te ocurrió a ti, se lo podría ir a mostrar a tu jefe, y de ahí escalarlo. Eso es algo que hacemos mucho, hacemos mucho, ojalá que esto no lo escuche, porque van a cachar mi estrategia. Eso es algo muy importante, y una vez que ya lo hicimos y lo creamos y tenemos la solución, te lo juro que ocupamos de todo. Y por muy burdo que suene, presentaciones, sí o sí, siempre destacamos todos los ahorros humanos que se lograron optimizar con las soluciones, cuánto valor trae y efectivamente qué KPI estamos moviendo. Porque cuando estamos hablando de una empresa hecha derecha, que tiene toda su estrategia súper bien a mediano o largo plazo, siempre hay unos KPIs que tenéis que mover y eso es súper autónomo de cada gerencia. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de algo súper típico que ni siquiera tiene que ver con Walmart, sino que todo el mundo se va a sentir súper aludido. Cuando estamos hablando de NPS, si yo hago una solución y digo, oye, con esta solución se logró aumentar un punto porcentual de NPS, al tiro la mirada se desvía y es como, nos está pegando la estrategia, nos está ayudando a cumplir nuestro plan. Entonces, eso es ya increíble. Y, y otra cosa también es ocupamos mucho recurso interno, mucho newsletter, pero también mucho de ir a entrevistar a la persona que lo ocupó y decir, oye, a mí me sirvió para esto, si alguien tiene algo similar, los invito a que se acerquen a Data. Entonces, ¿qué mejor que tener a la persona que literalmente lo está ocupando, que no es un analista de datos, sino que es te estoy inventando, el gerente de tienda o el operador que está ocupando esa solución y dicen, si lo está ocupando él, yo también puedo ir a orientar mi problema porque me pueden ayudar. Y con eso ya se va cayendo el dominó. Y caen, porque saben que los pueden ayudar. Qué buena idea esa de justamente plantear entrevistas a a tus mismos clientes internos, es decir, y mostrarlo como ejemplos así, me gustó, me gustó. Ahí se te salió la Sí. cineasta, la periodista. ¿Viste? ¿Viste? Me equivoqué de carrera. Total, total, total. Y al final, yo creo que es la parte que muchas veces todos tenemos que empezar a entender que al final a todos nos gustaría que nuestras ideas mágicamente fueran entendidas por el resto y valoradas. Pero al final de cuentas tenemos que lograr nosotros, yo siempre digo que tenemos que cambiar esa mirada y no es que tu idea no tenga valor, es que el otro tiene que entenderlo y tiene que valorarlo igual que vos. Entonces la única manera que vos tenés es entenderlo desde la mirada del otro. Y eso es la empatía y después es la capacidad de comunicar, ¿verdad? Pero tenés que empatizar, decir, está bien, que vos le estás viendo el valor, pero si a otra persona no le ve el valor, y el otro y no es que no le ve porque no se lo lográs comunicar, no le ve porque no siente el mismo dolor que vos. Tenés que cuestionarte las cosas de vuelta, y no está mal. Y creo que se ata mucho con eso que decías vos de iterar, ¿me explico? También la comunicación es iterativa. Tenemos que probar diferentes formas, diferentes medios, diferentes caminos. Y uno, capaz que qué bueno que vengas vos a decirlo como de Head of Data Value, porque uno pensaría, es simplemente mostrar la data, porque las empresas son racionales en su toma de decisión. Yo digo, mira, las empresas son como los humanos, tienen una parte racional y tienen una parte muy emocional. Entonces, no es solamente racional la toma de decisión, también es muy emocional. Entonces, vos tenés que lograr también comunicar las dos cosas. Así como dijiste, las horas humanas de repente que se ahorraron o que se optimizaron, o todo el valor que conecta con los KPIs concretos, eso es la parte racional, pero también al conectarlo con el valor, lo estás haciendo emocional, como es que la gente diga, mirá, esto a mí me importa, ¿verdad? Porque vos podrías conectar de repente con la forma de contar el KPI o hablar de un video y contar una experiencia. Eso es emocional, es un storytelling emocional. Entonces, como que por más que tengamos que llevarlo a un deck o a un documento o algo gráfico, nunca perder de vista eso, que al final siempre tiene que ser racional y emocional la conversación. Sí, sí. Y una cosa que también nosotros ocupamos mucho todo esto,
que una vez lo leí en un libro y también alguien me lo recomendó, es ocupar analogías que todo el mundo entienda, si estás haciendo algo ya como a un público más general, o si le vas a presentar a algo a una persona, averiguar qué le gusta a esa persona y ocupar esa misma analogía. Por ejemplo, si yo veo que estoy yendo un hincha de fútbol, un fan del Boca, del River, da lo mismo, tú me entendís, yo creo, de esas cosas que yo no soy tan futbolera, yo voy y le pregunto a la persona que tengo al lado mío, que sabe mucho fútbol, oye, ¿sabes que tengo este proceso de datos? ¿Cómo lo puedo llevar a un partido de fútbol? Y te lo juro, lo ocupamos mucho. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a presentar iniciativas a real estate, inmobiliaria, etcétera, literalmente ocupamos lo que es las tiendas, la sala. Oye, es que llegan los datos, que son como las cañerías, después se depuran, se procesan, que son como las salas de enfriamiento, y después efectivamente te sale el producto, o sea, el dato, que puede ser el símil al producto, y tratamos de hacer esa analogía. La gente lo entiende al tiro, al tiro. Entonces también es un poco de cómo llevar los problemas complejos de la data. em, hacia el mundo un poco más real. De hecho, yo, que en general hablo mucho con el negocio, yo hablo con el negocio, ocupo un tipo de lenguaje, que es un lenguaje, no voy a decir burdo, pero mucho más pies en la tierra, cables, analogías, cosas que todo el mundo puede entender. Yo me doy media vuelta y cuando hablo con mis padres o con la gente más técnica, cambio 100% el lenguaje. 100%. Y eso también es lo que es mucho lo que hace mi área. Claro. Es que al final tenés que lograr, eh, finalmente la traducción, ¿verdad? Y esa traducción de un lado, de ser un traductor de una punta hacia la otra, es lo que hace que estas, vamos a decir, espacios de unión sean tan claves. Muchas veces yo lo veo como las empresas son como muchos equipos dando vueltas, pero necesitan estos como estos interconectores, ¿verdad? Porque por más que no querramos trabajar en silos, igual hay un límite, sobre todo en empresas grandes como puede ser Walmart, hay un límite de la capacidad que tenés de complejidad de manejar en el cerebro. No puedes acordarte si son, no sé, cuántos son en Walmart, deben ser como 200.000 personas por lo menos. No sé cuántos son. 40 y, entre 40 y 45 Ah, mil, mirá, aprox. buenísimo. Em, es imposible que una persona pueda tener todas las conexiones en la cabeza de esa cantidad de personas. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas todos estos espacios, estas áreas, y la complejidad no es tan grande que lo que hace es, van conectando, ¿verdad? Áreas con otras, y esa es la capacidad de traducir que hace que el negocio funcione. Eh, y, y esa capacidad de traducir es la que tenemos que, de alguna manera, empezar a hacernos cargo nosotros, y los gerentes lo están escuchando, y donde yo le veo un valor enorme a toda esta transformación de la IA, ¿verdad? Aprovechar esta capacidad que tiene de generar traducciones, ¿verdad? Y darte la oportunidad de pensar diferentes formas de conectar la información y conectar con la persona que tenés enfrente. Pero me encantó la idea de pensar en qué le gusta o de dónde viene la otra persona, y buscar una analogía que esté cercana a su realidad, a sus gustos, a su día a día. Es una tremendo tip ese. La atención se le va al tiro a ir hacia ti. Es impresionante. O sea, si hay alguien que le gusta el fútbol y tú le pones una analogía de fútbol, imposible que no te pesque. No, Lo 100%. mismo con niños, familia o pádel o comida, si hay alguien sibarita que le gusta salir al restaurante, siempre va a enganchar. Cuando ya nos toca de alguna manera empezar a construir el producto del dato, ¿verdad? Ya sea un dashboard o un modelo, de alguna manera, ¿cómo evitas que el cliente no lo use? O sea, o que sea demasiado complejo y que de repente eh, se depreque el uso, que deje de ser considerado, o que, ¿cómo evitas que tu equipo gaste mucho tiempo en crear cosas que la gente no quiere usar? Bueno, igual acá voy a caer en algo de que no se puede evitar al 100%. Siempre va a haber algo, específicamente en organizaciones tan grandes, que uno termina haciendo. Lo importante de todo esto es que darte cuenta de que no lo están usando y quién no lo usó y por qué no lo usó. Entonces nosotros tenemos hecho en verdad, un proceso que es bien simple, que lo tienen la mayoría de las empresas como bien constituidas, que es hacer un caso de negocio, que ojalá se demore lo menos posible, que es así de fácil como que te metes a una reunión, tú haces la pregunta, pones Copilot, te sale casi que la traducción, tú puedes hacer un caso de negocio, pones los KPI asociados, personas que lo usarán, en qué proceso impacta, etcétera. Y esto para iniciativas grandes, ya cuando nosotros obviamente tenemos iniciativas chicas o cosas puntuales, no necesitamos, pedimos caso de negocio, pero las cosas grandes que me dan necesitan tanta hora humana, tanto desarrollo, etcétera, sí pedimos caso de negocio. ¿Por qué?
Porque nosotros sí tenemos algo muy increíble, que lo hemos logrado todo esto porque tenemos una infraestructura muy robusta por atrás, que es que cada cosa que nosotros sacamos, solución, dashboard, modelo, etcétera, nosotros vemos el uso. 3, 6 meses después, un año, y vamos donde el gerente o el VP, donde se pidió esto, y si no lo usan, acusete caracoete. Real. Como, pero ¿por qué no lo están usando? Si tú pusiste que iban a usar los 5 analistas. No, es que mira esto. Ah, ya. Entonces la próxima vez que nos vengan a pedir algo así, vamos a cuestionarlo 1000 veces más. Y necesito saber también qué falló entre medio. Y no sé, pues hay veces que nos dicen, oye, es que salió una nueva tecnología y que mucho mejor. Ya, perfecto. Ahí nosotros nos demoramos demasiado. Pero ¿qué es cuando, oye, el entregable no estaba tan bien hecho? Ahí nosotros tenemos que hacer toda una retro de por qué no nos sentamos suficiente con el negocio, qué fue lo que no logramos. Y te diría que en el 95% de los casos, en general, sí se terminan usando, porque también somos muy meticulosos con esto, porque cuando tú pedís tanta información y empezáis a hacer un caso de negocio igual así de robusto, como, ya, pero ¿dónde lo voy a usar? ¿Qué decisiones van a tomar? ¿Qué KPI impacta? La misma persona que lo está pidiendo se da cuenta que no tiene ni pie ni cabeza, si es que no lo usa, ¿cachai? Entonces, eso yo encuentro que son varias formas de, uno, cuestionar también lo que te están pidiendo, y dos, que el negocio sea accountable. O sea, tienen que tomar ownership de, yo pedí esto, se amarraron tanto. Y una cosa que también hacemos súper interesante, que me lo enseñó mucho mi jefe, que es un crack a todo esto, es traducir en plata cuánto nos demoramos desarrollándolo. 2 data stewards, data scientist, machine learning, por 2 meses, ya, mira, $50,000. Ya. ¿Y de dónde va a salir? Entonces, cuando ya se lo devolví, o sea, Sí. tiene que ser algo, algo que vaya a usar, sí o sí. Claro, sí. ¿Dónde está el ahorro? ¿Cómo lo justificaste esto? Sí, sí, sí. Y que al final eso es una cosa, por más que, no sé, ahora con el byte coding, etcétera, uno podría decir, se reduce una cantidad. Sí, se reduce, Mm, pero mm, igual es sí. tiempo. Y es tiempo de gente trabajando que hay que valorizarlo de alguna manera y el negocio tiene que, si no, es como que al final estamos quemando plata y le estamos distrayendo. Está distrayéndose de poder crear valor en otros lugares, de traer otras iniciativas. Qué bueno igual que puedan tener ese nivel de trazabilidad a la interna de poder saber exactamente de quién está usando qué, cómo lo están usando. Eso es increíble. Les da a ustedes un- una capacidad, una granularidad de entender qué pasa después de lanzar el producto, me imagino. Y ahí poder, ustedes, vamos a ir pensando en esta metodología más agile, de Lean Startup, eh, integran el producto después, se juntan, van mejorándolo o lo modifican. ¿Cómo es ese proceso? Depende, porque hay muchas cosas que partimos como MVP, vimos si son escalables, después lo escalamos, de hecho hay muchas cosas, tratamos de que no, pero que no estén tan, no a decir bien gobernado, porque mi par que es gerente de gobierno se va a morir, pero si en verdad estamos con mucha premura y es demasiado importante y es algo que va a impactar en muchas lucas, creamos, comprobamos y ya, desarrollo, check, nos gustó, lo está usando el negocio, oye, thumbs up, listo. Gobernemos, optimicemos el pipeline, metamos harto ingeniería, de ahí escalémoslo, etc. Ujú. En general, te diría que los productos de datos no son todos tan así. Todo lo que tiene que ver con app de datos, sí, pero ya como modelos, etcétera, tú lo vas alimentando a poquito. Y aparte que necesitáis mucha data y demasiada historia para que cada vez sea más robusto. Entonces, es bueno tener como esa mirada de, ok, construyámoslo, después metámosle un parámetro, después revisémoslo, siempre con el negocio. Y una cosa muy interesante que estamos haciendo ahora, que en verdad algo que está muy en boca de todos, y yo creo que lo han escuchado por montones, son los digital twins. O sea, esto de poder comparar vía modelo, ¿qué hubiera pasado si es que no lo hubiéramos hecho? Si no hubiéramos lanzado esto, si no hubiéramos hecho esta campaña. O sea, increíble. En verdad eso le da mucho al negocio para poder efectivamente verificar o poder incluso Antes. anticiparse a cuánto retorno va a traer algo que ellos quieren hacer. Esa es una tecnología, una de las tecnologías más increíbles. O sea, yo la vengo siguiendo obviamente, de los twins, digital twins, desde el concepto ya de la manufactura, ¿verdad? Cuando teníamos con IoT las fábricas, como la industria 4.0, las fábricas en IoT, pero como ya esto se convierte, explica un poquito más si podés, cómo convierten a un digital twin de ya de una operación, ¿verdad? Porque ahí es donde se vuelve que la cabeza a uno le explota, ¿verdad? Es decir, de repente puedo empezar a probar cosas y puedo jugar mucho más. Obviamente, y todos son modelos probabilísticos, ¿verdad? No es exactamente la realidad, pero me acerca bastante a entender posibles caminos y posibles situaciones. Me lo voy a explicar, pero lo voy a explicar con un ejemplo que yo creo que va a ser más que el retail, que tiene como muchos factores, lo voy a explicar con el fútbol. ¿Ya? Buenazo. Estamos en un
país y estamos en un continente Futbolero. futbolero. Si tú tenías un partido, por ejemplo, la U contra la Cato, ¿ya? Y has tenido muchas veces este mismo partido, tú literalmente lo que puedes hacer es poner la historia y decir, ya, van a jugar este fin de semana y este fin de semana tiene este clima, hay tantas personas que compraron entradas. Oye, los jugadores son en el 90% los mismos jugadores que jugaron hace 5 meses. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a pescar todos estos parámetros y voy a inventar este mismo partido en un modelo para saber efectivamente quién va a ganar. ¿Qué equipo va a ganar? ¿Si es la U o es la Cato? Entonces, lo que tú puedes hacer es uno, predecir, o lo otro que puedes hacer es, oye, pero ¿sabes qué? Ya no va a jugar la U contra la Cato, sino que va a meter al Colo, ¿ya? Entonces, lo que yo también puedo hacer es comparar, ¿qué pasa si cambio el equipo? Entonces tú vas formando estas como, te diría, personificaciones digitales, por eso se llaman twins, mellizos digitales. Entonces tú vas como creando situaciones que no han existido o que son distintas y puedes predecir lo que va a pasar. Una cosa es crearlo, lo otro es predecir, y lo otro muy bacán es que cuando tú tienes el partido, y literalmente juega la U con la Cato o con el Colo, etcétera, tú vas metiendo también esos parámetros y los resultados. Entonces tú cada vez vas alimentando mejor el modelo y vas siendo más preciso. Entonces la próxima vez que tú digas, oye, ¿sabéis qué? Se viene un partido con el River contra la Cato, monte tú. Ya, pues nosotros sabemos que la Cato contra este, bla, 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 entonces yo voy a hacer un símil de este partido en una nube digital y voy a ver quién gana. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, pero mucho nivel, o sea, te estoy diciendo, se puede hacer para inmobiliaria, para campañas, tanto digitales como offline. Se puede hacer para remodelaciones, o sea, lo que se te ocurra para la operación y mantención de maquinaria. Es Épico. increíble, Me imagino que increíble. para la planificación de un cyber, por ejemplo, esto debe ser una joya así espectacular. Ay, sí, pero eso también tiene otras No, sí, complejidades. sí, sí, yo sé. Lo sé, lo sé, lo sé, pero es Eh, como es increíble pensar cómo hoy en día, al final, con todas estas nuevas herramientas, tenemos esta capacidad predictiva mucho más fina que antes, ¿verdad? Que antes era tanto más capaz que podía llegar a ser ese nivel de análisis, pero requería tanto trabajo y tanto esfuerzo que realmente era tan caro que al final no valía la pena por el resultado que obtenías. Hoy en día hay como mucha más tecnología para poder hacer. Una cosa que bueno, dale, dale. no, perdón que me interrumpa, que justo en tu punto, que ahora está tan fácil que nosotros ya estamos en la vereda contraria, que es cómo tratamos de que lo que tengamos y lo que hacemos sea lo que nos sirva. Porque todo el mundo está desarrollando, todo el mundo está usando IA, todo el mundo quiere ser agentes. Ujú. Todo eso tiene un costo. Oh, Partamos por sí. eso. Y también es muy confuso. Entonces, acá también mi invitación para todos los que trabajan en datos es preparémonos, veámoslo y ya empecemos a usar, que lata lo que va a decir, pero protocolos y un poco la estandarización de qué vale la pena hacer y qué vale la pena no hacer. Y creo que esa es la parte más difícil. El otro día veía un video de AI Startup School de Andrew Ng, que es, si querés buscarlo, no sé si lo conoces, pero Sí. es un tipo de producto digital muy crack, y que trabaja con Y Combinator él. Y ve mucho de estas empresas, ¿viste? Startups que están queriendo crecer, aceleradores que le vienen con, quiero armar los equipos, entonces él mucho desde cuáles son las lógicas que tenés que hacer para armar equipos, en base a la capacidad que tenés, el tipo de producto que tenés, bla, bla, bla. Y contaba que ahora con la AI estaba pasando que el ratio que normalmente pasaba de un product manager a por desarrolladores, que era normalmente 1 a 6 a 8, cada vez se le estaban pidiendo menos. Era como dos ingenieros por product manager o un ingeniero por product manager. ¿Y por qué él hablaba de eso? ¿Por qué todavía sigue necesitando tanto product manager? Porque es para esto, para definir, ayudar a definir qué es lo que hay que construir. Porque ahora antes necesitábamos tantos ingenieros, lo que construir era difícil. ¿Me explico? Ahora construir, no digo que sea fácil, pero se ha acelerado mucho. Entonces, nuestra capacidad como fábrica constructiva ha crecido. Pero ahora entonces no tenemos el constraint de la construcción, tenemos el constraint de
qué construimos y qué realmente vale la pena y dónde va a valer la pena y dónde de repente sí vale la pena meter un modelo, porque también es eso, la decisión de qué modelo de AI. ¿Es Gen AI? ¿Es Machine Learning? ¿Es un tema simplemente de analítica? ¿Verdad? ¿Es un tema cognitivo? ¿Es un tema de lenguaje natural? ¿O es un tema que lo solucionamos con un RPA tradicional? Porque también a veces uno se enamora de la solución y descarta como que, no, el martillo este ya no me sirve más porque tengo un martillo neumático. Pero tenés que clavar un clavo en Mm. una madera chiquita, ¿no? Querés el martillo neumático. Usá el clavo, Sí. usá el martillo chico. No, 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 quiero usar el martillo neumático. Está bien, usalo, pero no es la mejor uso de la herramienta, ¿verdad? Estás haciendo un overkill. Entonces, muchas veces nos enamoramos de usar las cosas por el uso en sí mismo, lo cual puede estar bueno para simplemente aprender a usarlas, pero también tenemos que empezar a poder discriminar un poco más cuándo y por qué. Exacto, 100%. Pero bueno, a ver, me gusta condensar todo lo que vamos hablando y siempre en el podcast tenemos dos espacios que ayudan mucho a condensar. Y el primero de ellos es invitarte a presentarnos o contarnos algún desafío que vos hayas sentido que, ya sea anécdota o caso, pero que sientes que haya sido memorable. Puede ser memorable por los obstáculos, puede ser memorable por el resultado, pero alguna cosa que vos sientas que ayudó de repente con la data, cambiar una decisión o cambiar la forma de pensar de un equipo. Siento que esto fue en mi pasado a todo esto y siento de que sigue siendo un problema que me encuentro recurrentemente en todas las organizaciones. Da lo mismo si es chica, grande, abierta la bolsa, cerrada la bolsa, etcétera, y en la gerencia en la que me encuentre. Que yo estaba en una de mis pegas en centros comerciales y lo típico que pasa, oye, early adopter. ¿Qué puede ser early adopter hoy en día de IA, que antes era de AI? Da lo mismo, antes podría haber sido em, de Tableau, o sea, hay tantas cosas, o de Excel. Siempre en la historia han existido early adopters. Y yo tenía que literalmente elegir a este early adopter en la gerencia. Y yo voy donde un gerente que llevaba la vida en centros comerciales, o sea, con mucha prestancia, todo el mundo le hacía mucho caso, conocía mucho de operaciones, era un seco, ¿ya? Pero tecnología, Entonces le digo, oye, Pedrito, me gustaría poner a Juanito como el adopter, he escuchado que en verdad él tiene mucha guía porque yo siempre busco, cuando yo trato de recomendar a gente en data, no es la persona que más sabe, es la persona que siempre me pregunta más. Oye, Fío, ¿y por qué esto? Me mandáis esto. Oye, ay, qué interesante. Oye, cuando se te abra un cargo, me avisáis, porfa. Siempre esa persona va a ser la indicada porque da lo mismo lo que sepa, quiere aprender. Él o esa persona quiere aprender. Entonces, yo le digo a este Pepito, oye, me tenga Juanito. No, 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 no. Es que tiene que ser Ismael, porque Ismael lleva todos estos años y yo sé que él es la persona. Entonces, es que yo no conozco tanto a Ismael, pero de lo poco que conozco no creo en la cuestión. Me la peleó y le dije, mira, porque lo hablé así ya con Pedro, Juan y Diego, porque yo no sabía qué hacer, porque primera vez que alguien me ponía un no rotundo en una early adopter que yo quería poner. Yo le digo, mira, vamos a hacer algo. Lo vamos a probar por un mes. Yo lo voy a citar todas las semanas junto con mi equipo para que le enseñe. Y si él no aparece, yo te voy a citar y decir, no apareció y no quiso aprender. Pasó un mes. No llegó a ninguna reunión a todo esto. Yo le mandaba minuta. No llegó Juanito. No llegó Juanito. Y yo mientras tanto también iba a... O sea, no llegó Ismael. Y yo mientras tanto iba a hablar con Juanito. Oye, Juanito, ¿cómo estáis? Seguí interesado. Y sabes que llegó la reunión y le dije a este gerente, no llegó. Y él me dice, ¿sabes qué? Vamos con tu persona. Le cambió la cara. Fue una persona que lo ayudó a cambiar procesos, etcétera. Y al final del día él va y me dice, oye, qué heavy. Como, ¿cómo sabía que era esta persona? Y yo le dije, porque al final la gente no se da cuenta que lo de data, lo de tecnología, la gente lo ve como algo tan lejano, en verdad es puro querer aprender. Es querer entenderlo, indagar y rodearte de la gente que sabe. Eso es, como cualquier otra carrera, como cualquier otra cosa. Entonces, un poco perderle el miedo y también saber reconocer a esas personas. Entonces, acá, como que mi punto es, no le tengan miedo a la IA tampoco. La IA sí viene. A la IA hay que aprovecharla, hay que usarla, pero hay que saber con qué encodearse y qué usar y qué no. Y para eso también está la gente que sabe y hay que saber investigar y hay que saber a qué gente preguntarle. Tal cual. Y sobre todo eso que dijiste al final y, y lo que es increíble es que hoy en día estas herramientas son tanto más fáciles de aprender porque si me decís, estoy teniendo que aprender a codear .NET, en la época antigua te digo, o C,
C Sharp, y decís, bueno, está bien, mirá, dale, tenés que estar muy convencido, ¿verdad? Pero con las herramientas actuales realmente son mucho más user friendly y realmente podés aprender a un ritmo bien acelerado. No va a convertirte en el mega experto, pero un ritmo muy acelerado. Así que me encanta el desafío y es una invitación a todos a que se animen a seguir probando, a seguir andando, y que está la posibilidad y ahora hay que tomarla. Fiona, para cerrar, siempre nos gusta dar como una condensación de los consejos que vos sentís que son los más importantes, esos consejos de oro que le darías a alguien que quiere empezar a crear una cultura de data value en su compañía, en su equipo, en su vida. ¿Qué le dirías? Buena. Bueno, lo primero que diría, sí o sí, que tú dijiste otra analogía, yo iba a decir una que decimos mucho ahora actualmente, que es no matemos a la mosca con la bazooka. O sea, si tenemos un problema, veamos qué tan grande es. Si es grande, tomémoslo, pero si no es grande, chiquillo y chiquilla, ahí está el internet, ahí está la IA, que lo resuelva el negocio. Van a poder aprender cápsulas, pongan cápsulas, enséñale a la gente y enséñalo asíncrono, porque hoy en día tienen que entre tanta reunión y todo, la gente necesita tener ahí lo que necesita. Nosotros una muy buena práctica que estamos haciendo de todo esto y un muy buen consejo es cada vez que le enseñamos algo a una persona nueva, lo tratamos de grabar y lo ponemos en una carpeta. Dominio, tanto, proceso, tanto o herramienta, tanto. Para que ellos mismos puedan ir a bucear. Y cuando nos traen el problema cototudo, efectivamente, saquemos la bazuca y hagámoslo e invertamos HH. Eso por un lado. Lo segundo, comunicación. Comunicar, comunicar, comunicar. O sea, yo en verdad, te lo juro, todos los días estoy con mi equipo. Nos retrasamos en algo, comuníquenlo. Lanzamos algo, comuníquenlo. O sea, hay que literalmente poner los puntos sobre la I. Y eso solo se hace yendo, comunicando y de todas las formas. Presentaciones, newsletter, con videos de testimonios, etc. Y por último, eh, y yo creo que esto no lo dije tanto, pero hay que elegir los winners. Hay que elegir los winners. O sea, nuestro portafolio es gigante, ya es gigante. Hemos visto las cosas que hacemos, pero una vez al mes nosotros elegimos la cosa que tenemos que ir a mostrar, bombo y platillo. Oye, en los tele lo vieron, lo sacamos, hacemos que la gente lo use, bombo y platillo. Da lo mismo si hacís todo bien, si tenéis una iniciativa que la gente diga, wow, la hicieron. Chao. ¿Te ganaste ese mes? 12, 12 iniciativas bacán, 12 en el año y todos los meses sacaste algo increíble. Exacto. De alguna manera, uno tiene que empezar a convertirse en marketero también de su trabajo, ¿verdad? Como saber comunicar las cosas y saber venderse un poquito. Creo que también eso es parte de lo que todos tenemos que aprender ya sea que seamos un profesional que estamos recién empezando o el CEO de la compañía. Todos tenemos que aprender a vender los resultados. Entonces, eso es importante empezar a sacarle lustre a esa habilidad. Fiona, la verdad, una masterclass, la que tuvimos hoy de cómo llevar los datos a la práctica. Te agradezco mucho, un lujo tenerte en el podcast y gracias por tu claridad, tu franqueza, y por contar las cosas con estas analogías. Y se nota que has tenido bien pulida la habilidad de llevar las analogías a la práctica porque se notó en la sesión de hoy. Así que si la Se pasaron, gente gracias a ustedes. Un honor, en serio. Si la gente te quisiera contactar para preguntarte, además de que la mandes a la cápsula, ¿dónde te pueden contactar o dónde te pueden seguir? LinkedIn, soy dato freak o tip freak. No veo redes sociales porque ya me dio un poco de susto todo lo que veía de algoritmos en un minuto de día. Así que, pero lo que sí veo siempre es LinkedIn. Entonces, feliz si me escriben por LinkedIn, lo veo mucho, ahí me contactan demasiado y me encanta. Y feliz también de apoyar en todo lo que necesite la gente que está buscando un apañe en las gerencias de datos. Crack, gracias por estar en esa disposición hacia la comunidad, que creo que todos de a poquito tenemos que empezar a aportar así, ayudar a los que están queriendo meterse y hacer crecer todo el gremio. Así que Fiona, muchas gracias. Y a los que nos escucharon, si esta charla les abrió la cabeza y les ayudó a pensar nuevas formas diferentes de cómo hacer las cosas, acuérdense de suscribirse, porque esta es la idea de cada episodio, poder traerles a ustedes conocimiento, personas y historias que los inspiren y les ayuden a mejorar. Este fue
un nuevo episodio de Digital Experience by Soho y nos encontramos en un próximo episodio. Saludos a todos.